Hola amores, bienvenidos al canal. Yo soy Laura y hoy estamos en Stardew Valley. Arrancamos la tercera semanita de primavera, como siempre poniendo agüita a nuestro gatito y dándole mimitos. Y tenemos una carta y dice: Hola Albilau, quería disculparme por bromear sobre la vieja cabaña de tu abuelo cuando nos conocimos. Es una casita preciosa, pero es posible que algún día necesites más espacio. En eso te puedo ayudar. Si me traes los materiales y pagas una cuota, puedo ampliar tu casa. Sigue en la página siguiente. La primera expansión que te ofrezco incluye una cocina. Con una cocina podrás preparar todas las recetas que has aprendido. En cualquier caso, espero que te sientas como en casa en Stardew Valley. Tu carpintera local, Robin. Y luego tenemos otra que dice: Hola cielo, sé que acabas de empezar con la jardinería, por eso quería darte un consejo. La mayoría de cultivos solo crecen durante una estación. Cuando llegue el verano, todos tus cultivos de primavera se marchitarán. Así que planifica con antelación, abuela Evelyn. Bueno, pues eso está bien saberlo porque, bueno, cuando termine la estación, todo lo que tengamos plantado se echa a perder y no vamos a poder recolectar nada más. Así que está bien saberlo. Bueno, después de hacer todas mis tareas de siempre, ya sabéis, plantar las gallinitas y todo esto, cogí una geoda que tenía por abrir y iba a ir a ver a Clint. Por el camino me encontré estos pelitos y mirad, salen libros. Esto luego lo podemos leer en la biblioteca. Bueno, de camino me encontré a Alex, ya sabéis, estoy ahí pico pala con él, así que hablé un poquito con él y le di un regalito que parece que le gustó. Luego Clint nos sacó de las geodas dos cositas y me fui a la biblioteca a donarlas porque no las tenía todavía. Luego, estuve recolectando, porque ya tenemos frambuesas, recolectar todo lo que os da la naturaleza, porque luego os va a venir muy bien. De camino, pues, si os encontráis a los vecinos, ya sabéis, hablar con ellos, conocerlos, darle algunos regalitos y tal, que mismamente las cosas que encontréis en la naturaleza os van a servir, porque, bueno, les suele gustar. Hay algunos que no, porque son un poquito así, pero normalmente suelen gustar las frambuesas, las florecillas que vais encontrando y todo eso. Viene bien para regalar. Luego más adelante ya iremos aprendiendo los gustos de cada uno bien para darle sus regalos favoritos. Bueno, y como veis, pues eso, estuve recolectando en la parte esta del bosque de aquí abajo. Y antes de que fuera muy tarde me fui al centro cívico porque de haber estado pescando tenía algunos peces para poder ir rellenando, que esto luego nos va a venir muy bien porque, bueno, cada lote nos da un regalo, pero luego también va abriendo otras cositas, otras partes del juego muy interesantes. Y la verdad es que tenía bastantes, tenía bastantes cositas para ir rellenando. Bueno, también me pasé a ver a Linus porque ya sabéis que el pobre está muy solito y le llevé un regalito para que coma el pobrecito mío. Y nada, y me fui a dormir ya. Martes 16 tenemos una carta de papá que nos regala 500 monedas de oro para nuestra nueva vida, que dice que le sobraba dinerillo y nos lo ha mandado para nosotros. Y una segunda carta que dice: te doy la bienvenida al pueblo, espero que te encuentres a gusto en tu nuevo hogar. Te escribo para comunicarte que Pierce ahora distribuye fertilizantes. ¿Por qué no te pasas y ves si puedes permitirte un par de docenas de cajas, Pierce? Bueno, pues no está nada mal también saber que tenemos los fertilizantes que ayudan bastante. Sobre todo hay uno que es como que humifica el sitio y aguantan las plantas pues a lo mejor 2 días con el riego del día anterior, ¿vale? O sea, no está nada mal, pero bueno, todavía no tengo mucho dinerito, así que de momento lo voy a ir dejando. Y tampoco tenemos un huerto muy grande, así que lo voy a ir dejando. A lo mejor para la siguiente temporada sí que voy y miro, o si nos sale de crafteo, que también suelen salir, pues miraré a ver. Bueno, me puse a limpiar como loca porque necesitaba madera más que nada, porque ya voy teniendo el baúl donde tengo las herramientas un poco petado y quiero hacerme otro baúlcito
para poner ahí todas mis herramientas y tenerlo todo más organizado. Ya sabéis que poco a poco vais pudiendo hacer más baúles y podéis organizaros mejor. También con el tiempo os va haciendo falta. Al principio no os hace falta tanto baúl, pero luego pues sí. Y así aproveché pues para limpiar un poquito, porque la verdad que todavía tengo esto hecho un desastre. Con deciros que todavía no he encontrado el altar del abuelo. Hay un altar del abuelo. Los que llevéis tiempo jugando a Stardew lo sabéis, y los que no, pues lo sabréis ahora. Hay un altar del abuelo que, bueno, luego en la historia y tal, pues tiene cositas que hacer y tal, pero no lo he encontrado todavía, no sé dónde está. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, ya tengo mi nuevo baúl y como estáis viendo lo estoy organizando con mis herramientas. Y creo que también pongo la basura que pescamos, que esto más adelante nos viene bien. No tiréis ni vendáis la basura, porque eso luego hay una máquina que la podéis craftear y podremos hacer, nos salen cosas, o sea, en una pues... Las gafas creo que te salía el lingote de cuarzo, en otras te sale carbón, etcétera. Bueno, me vine a la playa después de todo eso, porque cuando fui la noche anterior al centro cívico, vi que me hacía falta las conchas y ya de paso dije, pues bueno, me voy a poner a pescar. Willy salió de la tienda y en vez de irse para el bar... se quedó aquí conmigo a pescar, se picó conmigo un poco, pero yo creo que le metí una goleada grande, porque yo saqué muchos peces, pero él no sacó la caña ni ahí lo maten, como estáis viendo. Pero se me hizo bastante tarde, como estáis viendo, o sea, me pegué toda la tarde pescando. Como tenía energía, digo, pues, ¿qué hago hoy ya? Pues bueno, pues aproveché y me puse a pescar. No sé si cogí algún baúl, creo que esta vez no conseguí ninguno, pero sí conseguí algún pez nuevo, que eso nos viene bien pues para el centro cívico y para ir teniendo de todas. Ya sabéis que tenéis como una capturopedia en el menú, si os vais al menú, donde pone todos los peces, todas las verduras y todo el rollo este que vais obteniendo, ¿vale? Y nada, ya Willy se cansó, se fue a dormir y yo dije, pues yo también me voy porque si no, no voy a llegar a casa. Así que me vine, traje lo de las almejitas, las conchas y todo esto. Y creo que ya está porque ningún pez más me servía, si no recuerdo mal. Creo que sí, que ya está. De aquí ya me fui a casita a dormir. Y conseguimos el nivel 3 de agricultura con cositas nuevas de crafteo. Miércoles 17. Bueno, vamos a nuestros quehaceres de cada día, como siempre. Ya sabéis, el huerto, que por cierto ya he podido recoger lo de las 30 semillas primaverales, han nacido ya, o sea, no tardan mucho en salir, la verdad, pero está súper bien. Me lo guardé todo, creo, o la gran mayoría, sí, todo. Y vendí los huevos. Lo que ya tenemos para craftear las mayoneseras. Así que hice mi primera mayonesera porque se vende más cara, aparte de que también te da más energía. Así que nada, hice mi primera mayonesera, fui a colocarla al lado de donde tengo los pollitos, que me viene mejor, saco el huevo y lo pongo. Pero bueno, de momento solo tenemos uno, pero más adelante haré otra, necesito otra. Porque como tengo 2 gallinas, son 2 huevos al día, 2 mayonesas al día, si puedo hacerlas. Entonces, este día lo dediqué única y exclusivamente a talar árbol, limpiar y todo esto, porque aparte de la mayonesera también me ha salido, como habéis podido ver, con el nivel 3, este que hemos ganado el día anterior, para hacer las colmenas. Las colmenas son muy interesantes porque las tienes puestas, no te piden pan y cada cierto tiempo pues te da miel de las abejas y eso está muy bien porque además ganas bastante dinerito. Otra cosa que pude descubrir al fin al limpiar fue la cueva. Esta cueva más adelante, cuando podamos elegir, creo que era con la profesión, no os quiero liar, creo que sí, que elegías una profesión. Y entonces te ponen dentro sobre la profesión que hayas elegido. Yo, por ejemplo, en la que tengo anterior, elegí la de recolector, si no recuerdo mal, y tengo de setas. O sea, me da setas todo el año, ¿vale?
tengo como unos cubículos y me dan seta todo el año. En esta no sé qué elegiré, porque creo que me va a venir mejor otra cosa, no sé, pero cuando llegue el momento lo pensaré bien. Bueno, como veis, tenía, gracias a las cebolletas estas que encontramos en el bosquecillo de abajo, que vienen muy bien para estas cosas, para poder limpiar, porque es que te quedas sin energía rapidísimo. Y esto pues no es que te dé muchísima energía, pero bueno, te aporta bastante y puedes seguir adelante con la limpieza de tu granjita. Hay algunos tocones que todavía no puedo hacerlo porque tengo que mejorar el hacha, que también estoy en ello, a ver si consigo más cobre. Y nada, ya creo que con eso puse a vender las cosas. ¡Ah! Me salió una macetera, una maceta muy chula. Y el nivel 3 de recolección. Jueves 18 y obviamente lo primero que hago es colocar mi nueva plantita que es súper linda. Y me voy a ver a mi gatito bonito, mis gallinitas que están mejor que nunca poniéndome huevos XXL. Me hago la segunda mayonesera que ya tengo materiales y así puedo poner 2. Bueno, si me deja mi gallinita, que no hay manera. Es más linda, es que las quiero mucho. Y así ya tendré 2 mayonesas. Bueno, 3, porque tenía una de la noche anterior. Me puse a regar mi mini huertito. Y después me dispuse a ir a Pierce a comprar más patatitas. Y me encontré con Lewis y hablé con él y me contó, pobrecito mío, que se siente muy solo. Pero bueno, miré el tablón y hoy es el cumpleaños de Pam, nuestra borrachilla empedernida. Y bueno, cuando entré me saltó esta cinemática y no sabía bien qué es lo que estaba pasando. Y me dice Pierce, te doy la bienvenida a Pierce, ¿en qué puedo ayudarte? Uy, ha entrado alguien sospechoso. ¿Este quién es? ¿Tú quién eres? Ejem. Uy, Morris. A ver. Tengo algo para vosotros. Cupones del 50% de descuento en Mercajoja. Bueno, ya estamos aquí. Encima se mete 50%, dice, pobrecito. Y bien, ¿alguien quiere uno? Esto no se hace, meterte en la competencia aquí, a quitar los clientes. Qué mala baba. Pero no puedo competir con esos precios. Perdería dinero con cada venta. Claro, lógico. Debe de ser muy duro para ti perder a tus fieles clientes de este modo. Pero, ¿puedes culparlos? Joja Corporation es obviamente la mejor elección, sí, hombre. Pronto el pueblo entero se dará cuenta. Anda ya, vete a pasarla por ahí. Qué mal me cae este tío. No te preocupes, Pierce, que yo voy a ser fiel a ti y te voy a seguir comprando a ti, porque además son muy careros en Mercajoja estos, la verdad, ¿qué quieres que te diga? Así que yo te voy a comprar las patatitas. Estuve ahí mirando a ver qué, pero al final nada, me decanté por las patatas, que sabéis que dan bastante beneficio. Y ya está. Y después me fui a plantarlas bien a mi huertecito y ya está. Ahora me quedé tiesa, también os lo digo. Me gasté mucho dinero en patatas. Pero bueno, de camino, antes de ir, fui a ver si estaba Pam para darle el regalo, pero resulta que estaba aquí Penny en vez de Pam y le di un regalo a Penny sin querer. Y me fui al bar, pero tampoco estaba. Así que me fui a mi casa a plantar. Porque si no se me va a hacer muy tarde. Luego ya sabemos que la podemos encontrar en el bar seguramente, más tardecillo, bebiéndose sus birras. Así que nada, me puse a plantar mis patatitas nuevas. Las regué bien regaditas. Y me fui a... Bueno, eso, es verdad, no me acordaba que había recogido las mayonesas para ponerlas a vender. Y me fui al bosquecillo de abajo. Ya sabéis dónde está Merín, la de los animalitos, a recoger recursos naturales, las frutas, las flores y cositas de estas, no mucho más, la verdad. Ya sabéis que estas frutas son muy valiosas porque las frangüesas dan bastante energía
y son gratis, o sea, solo hay que cogerlas y ya está. Además que creo que solo dan durante un tiempo, o sea, dan durante una semana o así en primavera, así que no las dejéis escapar. Y obviamente a estas horas estaba aquí Pam, fiel a su bar, y le pude dar su regalito y le encantó, así que nada, súper bien. Luego hablé un poquito con todos los demás y como ya era tarde y no había mucho ambiente, me fui a dormir. Viernes 19 tenemos cartita, dice Albilao, tengo una petición para ti, necesito una coliflor fresca para una receta que quiero preparar, ¿podrías traérmela? Jody. Bueno, pues yo acepté la misión, obviamente, pero todavía pues no sé si se la hice o no se la hice, creo que no, que todavía no. Me puse a mis cositas, a mis gallinitas, a mi animalito. No os olvidéis de cuidar a los animales, sobre todo a vuestra mascota, que se suele dejar ahí como olvidada y hay que ponerles de comer, o sea, no comer porque no, pero sí de beber todos los días y darle mimitos porque más adelante eso tendrá sus beneficios. Bueno, recogí unas judías verdes, me quedé con 2 y las otras las puse, la otra la puse a vender, creo que tuve 3 y una la puse a vender. Bueno, como estáis viendo, estaba limpiando aquí porque estoy pensando en el silo y estuve mirando a ver en qué sitio podía quedar bien y creo que este huequito de aquí que es verde para una construcción no estaría nada mal. Y estaría al lado de los animales, que bueno, eso no pasa nada, o la puedes tener donde quieras y igualmente va a ir el heno al animal. Pero bueno, para tenerlo así cerquita y que quede bonito, creo que esta zona verde de aquí nos podría quedar muy bien. Lo que pasa es que necesito arcilla. Y la arcilla es un poco jorobada para conseguir, la verdad. Bueno, lo que hice fue despejar toda esta zona de aquí, como estáis viendo. La vida de granjero es muy dura, como estáis viendo. Aunque todavía no puedo quitar los tocones grandes, o sea, pero bueno, creo que ese huequito de ahí ya me vendría bien para poner un silo. Lo que claro, luego después de recoger mis mayonesas y ponerlas a la venta, que no se me olviden, me fui a hacer un poco la boba, la verdad. Os tengo que decir que malgasté el tiempo aquí sin querer. Porque, bueno, ya sabéis que la arcilla puede salir, no es que salga siempre, pero puede salir de los pelitos estos que hay en el suelo. Y entonces estuve buscando por todos lados que hay tierra, que es donde suelen salir, por los caminitos, de todo el pueblo. Por esta zona de aquí, que es detrás del Mercajoja, suele haber, pero no encontré ni uno. No sé si es que no había o es que yo ya no lo veía porque era bastante tarde, la verdad. Así que me vine a la playa, que si cavas en la playa también suele salir arcilla, pero resulta que iba out, pero out de energía. Así que hice un poco la pánfila, no conseguí nada y me fui a dormir. Y las mayonesas nos están dando mucho beneficio, mirad. Sábado 20 y amanece lloviendo. Eso significa que vamos a ir a Minas. Pero claro, obviamente primero recogí todas estas patatitas para guardarme algunas y las otras a vender para sacar dinerito. Mirad, conseguí, no sé si fue pescando o qué, en un baúl, el tridente este y no sabía si llevarme el tridente o una de las armas normales. O sea, de las que ya tenemos, las espadas. Pero el daño que hace esto es bastante grande, así que me decidí llevar el tridente y también la espada. Y también me puse estas botas de defensa que son mejores que las deportivas que llevaba. Obviamente, antes de irme, recogí los huevitos para poner mayonesas para cuando venga, ponerlas a vender. Y me llevé algo de comida que casi se me olvida. Acordaros siempre que os vayáis a las minas, coger algo de comida, porque tanto por la energía como por el daño os vendrá divino de la muerte. Siempre llevaros algo de comida, por eso hay que recolectar todo lo que podáis de la naturaleza. Y me fui directamente a la planta 10, bueno, 11, porque la 10 no hay nada. Y me puse como una loca a conseguir material, a matar bichitos, me encanta, lo adoro. Y además ya estamos metiéndonos en terreno bastante peliagudo. Porque nos están empezando a salir bichitos que no habían, que son más persistentes, pero
tengo que decir que el tridente al final no usé la espada, porque el tridente eso era una maravilla, fijaros, o sea, es que les daba un toque y morían. Súper bien, o sea, va muy bien, así que ya sabéis, pescar, que os pueden salir cosas muy chulas. Y que os vengan muy bien en los cofres. Que los cofres ya sabéis que es simplemente como cuando pescas el pez, te sale un cofre y tienes que mantener la rayita de la pesca en el cofre sin que se te escape el pez. Es un poco difícil al principio, pero con la experiencia ya veréis que luego no es tan difícil. Algunos será imposible, pero otros son fáciles de coger. Y bueno, como estáis viendo, pues nada, aquí como una loca conseguí bastantes materiales. Conseguí cobre, bueno, baba también, carne de bicho, que eso luego nos viene muy bien, la carne de bicho para hacer cebos, que en la caña que tenemos ahora no, porque la caña que tenemos ahora todavía no se le puede poner cebo, pero en la siguiente que tengamos, la de vidrio creo que es, que ya podemos ponerle cebo. Mirad, ya me empezaron a salir los moscardones estos. Son, vamos, lo más, porque vienen súper fuertes, casi que peor que los murciélagos. Porque los murciélagos, bueno, vienen despacito, son jodidos, pero los puedes ir matando. Pero estos, los cacharros estos, las moscas, son, vamos, una locura. Y nada, eso, estuve cogiendo muchas cositas. Intentando bajar lo máximo posible. Me salió una neblina. Cuando sale neblina de esta quiere decir que van a venir muchos bichos voladores. En esta ocasión eran los mosquitos estos, o las moscas, pero cuando hay murciélagos son los murciélagos. Te vienen un montón en manada, así que hay que estar bastante atentos y que no te piquen. Y me fui porque casi me muero. Fijaros, llegué al límite. Y llegamos al domingo 21, último día de la semana. Lo primero que hago es descargar todo lo que conseguí en las minas, porque no me dio tiempo, como habéis podido ver. Casi me desmayo en el intento. Pero no, llegué. Ahora eso sí, como podéis ver, de penalización, si no llegáis a la hora establecida, nos recargará la energía a tope. Me falta un trocito. Bueno, me hice otro horno de fundición, porque con uno es muy lento para ir haciendo lingotes, y como ya tenía material de haber ido a las minas, dije pues venga, hago otro y pongo dos en vez de uno, igual que con las mayoneseras. Y los hornos, a ver si voy consiguiendo, porque me gusta tener 6, 7 u 8 porque así puedes poner pim pam y se te van haciendo. Bueno, hice todos mis quehaceres, conseguí mis primeras 2 fresas, que os tengo que decir que me han pagado 150 por una, porque la otra me la he quedado. O sea, 150 de oro por una sola fresa. O sea, merece mucho la pena comprarlas en el puestecito, aunque sea solo una o dos, y ir cosechando. Luego me encontré con Lewis, y el pobre es que no sé, está como depresivo, que está tan solo y tal, no sé. Y luego me vine a abrir las menas que tenía, las geodas, perdón, que tenía de haber ido a las minas, y saqué bastantes cositas nuevas. Así que me fui a la biblioteca a entregarlas. Tenía 3 cositas nuevas. Completé uno de los de la biblioteca. Recogí del diario, que no me había dado cuenta que tenía 100 de oro para recoger. Y recogí la recompensa, que eran semillas de melón, que estas las podremos plantar en verano. Y semillas de coliflor, que estas las podemos plantar ya. Bueno, y con mi obsesión total me vine a la playa a seguir buscando arcilla, pero claro, no me acordaba que tenía poca energía, porque claro, ya me desperté con poquita y había hecho cositas y tenía poca energía, así que bueno, aquí conseguí dos de arcilla, pero me vine aquí al bosque a ver si habían cebolletas. Habían, así que las recolecté todas. Y me fui otra vez a la playa, no sin antes pasarme a ver al abuelito y a ver si estaba Alex, y me lo encontré sin camiseta otra vez. ¡Oh! Y nada, después de pegarme un atiborrón a cebolletas, que me tenía que oler el aliento fatal, me puse como una loca a seguir excavando aquí a ver si me salía más de arcilla, pero creo que
me fui con 2, que eran las que había cogido antes, y nada más. O sea, cuesta mucho que salga la puñetera dichosa arcilla. No por ello hay que dejar de hacerlo. Es que necesito 5, creo que eran para el silo. Pero bueno, ahí estoy en el intento. Me encontré a Elliot, lo saludé también un poquito. Y bueno, como estaba otra vez súper mal de energía y ya no quería gastar más comida, me vine a saludar y tal. Vi a mi Alex, hablé con él un ratito, le di un regalito. Le gustaban las cebolletas, no sabía yo. Y bueno, me vine por aquí. Mayrin me preguntó por Casey, que si estaba bien. Bueno, hablé con todos un poquito y tal. Y luego me fui a echarme unos vicios a la máquina arcade que tenemos aquí, que es una maravilla. A ver, yo tengo que decir que esta máquina yo no la domino. En la que tengo antigua he jugado pocas veces porque me ponía nerviosa. Pero aquí le pillé el tranquillo, aunque veáis que me matan. Y vi más o menos cómo hacer, pero tampoco me pasé mucho. Creo que jugué 2 partidillas. Conseguí alguna cosilla y poco más. A ver, yo esto lo hago porque leí o escuché, o no sé, por ahí, que si avanzas aquí y ganas partidas, vas consiguiendo logros, que luego te vienen bien para la granja. No lo sé porque no lo he visto, pero algo he escuchado o leído por ahí, a lo mejor me equivoco. Si me equivoco y lo sabéis porque seáis unos súper adictos del Stardew Valley y ya hayáis visto casi todo, dejármelo en comentarios porque me gustaría saberlo, si es verdad, si no, o qué es lo que acabas consiguiendo, porque no tengo ni idea, la verdad. Pero bueno, la verdad es que te pasas un ratito entretenido. Tengo que decir que mientras estás en la máquina no pasa el tiempo, se para, así que no os preocupéis, que no pasará nada. Y bueno, poco más. De camino a casa era muy pronto, así que fui a ver a más gente, saludé a Sam. La verdad es que en esta época del año está Stardew Valley muy bonito, con los pétalos en flor. Me vine a ver al mago, a visitarlo un poquito, que está aquí el pobre muy solo y no hay que descuidarlo tampoco. Y le traje un regalito que parece que le gustó mucho, porque eran babas de estas así comprimidas y le gustó bastante, la verdad. Después, por nada, ya se hizo un poquito tarde, no tenía energía, no podía hacer nada, así que ya me fui para casa. Y nada, amores, lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis pasado bien en esta tercera semana del primer año en primavera. La verdad es que vamos avanzando, ya tenemos 2 mayoneseras, tenemos 2 hornos, estamos haciendo sitio para el silo, a ver si consigo ya ponerlo. Vamos consiguiendo dinerito y todas estas cosas. Creo que vamos bastante bien, paso a paso, pero bien. Y nada, quiero mandar un saludito muy especial a los miembros del canal, que son María y Francisca. Un besito para ellas. ¡Mua! Y nada, mis amores, lo que os digo siempre, si queréis apoyar el canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, que todo eso me ayuda muchísimo para crecer en el canal y poder seguir creando contenido como este. Y si queréis compartir, ¡mua!, os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!